Esta presentación corresponde al proyecto del curso Ingeniería Ambiental 2. Nuestro grupo está conformado por Gabriel Álvarez Cambronero, Edgar Mena Rodríguez, Juana Castro Rojas y Ricardo Rojas Vega. La piña es un producto producido principalmente por China, Estados Unidos, Brasil, Filipinas, Costa Rica, Tailandia y México. Según la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, CANAPEP, la piña es un cultivo que está presente en el país desde hace más de 50 años en distintas regiones. En sus inicios, la producción se destinaba para consumo local y en menor proporción a la industrialización de pulpas, mermeladas y enlatados. Fue a partir de 1986 cuando se inició la exportación de la fruta con la variedad llamada Golden. El crecimiento del sector inicia en la zona sur y norte del país. En la actualidad existen 44.500 hectáreas netas de nuestro suelo dedicadas al cultivo, de las cuales más del 50% corresponde a la región Huetar norte del país. La producción de piña en Costa Rica es un negocio que ha ido en crecimiento con el paso del tiempo. Tan solo del año 2014 al 2017 la tasa de crecimiento ha sido de $75 millones. Aproximadamente un 75% de la piña que se genera en Costa Rica actualmente es exportada, mientras que el resto es destinado al consumo interno, básicamente la fruta de rechazo, es decir, aquella que no cumple con los estándares de calidad necesarios para exportarla. El 25% restante es consumido por los costarricenses, pero el valor de ese producto para las grandes productoras no es de mucha importancia, de manera que lo venden a un costo muy bajo o lo regalan. Esta situación brinda una oportunidad de negocio que puede aportar al progreso de muchas comunidades. CANAPEP es una organización privada, constituida legalmente y sin fines de lucro en el año 2003, para agrupar a los productores y exportadores de piña de todo el país. Nuestro proyecto consiste en trabajar en la construcción de un centro de acopio en la zona Huetar Norte, específicamente en el distrito de Pital de San Carlos, además de lograr un convenio con las empresas circunvecinas del proyecto que están asociadas a CANAPEP. Entre ellas están Agromonte S.A., ubicada en Bucarenal y Muelle de San Carlos, Piña Agro y Micoverde, ambas en Pital de San Carlos. En estas empresas se pretende recibir a muy bajo costo el producto rechazado para exportación y aportarle un valor agregado para lograr un impacto socioeconómico de las familias de escasos recursos de la zona. Con esta piña se pretende realizar jaleas, pulpas y mermeladas. Con las cáscaras y corazón de la piña realizaremos abono orgánico. Luego se venderá al por mayor a pequeños distribuidores de bajos recursos que puedan sacar una ganancia de la venta del producto. Las ganancias que van al centro de acopio serán meramente para sostén de este y no para fines de lucro. Durante tales procesos es esencial el tratamiento de aguas. La producción de piña implica el uso de muchos químicos, por lo que es mejor mantener una buena higiene en la creación de los productos. Además, durante la elaboración de estos se hará uso del agua potable en todo momento. También habrá servicios sanitarios para el uso del personal y de los clientes, lo que nos lleva a la necesidad de contar con un tratamiento de aguas. La primera etapa del proyecto corresponde al planteamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales, en el que se definen los siguientes parámetros. Sistema de rejillas. Separa los desechos sólidos de mayor tamaño del resto de los residuos. Tratamiento primario. Implementar tanques de sedimentación para separar las natas y los lodos de agua a tratar. Extracción de lodos. Elaboración de compostaje junto con los restos de la piña que no se utiliza en la creación de nuestros productos. Tratamiento secundario. Filtros aireados biológicos con el fin de obtener una reducción significativa de los residuos orgánicos como los restos de carbono, nitrógeno y una que otra sustancia química utilizada por los agricultores, además de un tanque de sedimentación secundario en donde se retiran los folículos biológicos del material del filtro y se produce el agua tratada con bajos niveles de materia orgánica y materia suspendida. Tratamiento terciario.
Oxidación anaeróbica en este proceso conocido como desnitrificación. Los nitratos y nitritos son usados por las bacterias facultativas en condiciones intermedias conformando CO2, agua y nitrógeno gaseoso como producto final. Por último, se realiza una serie de pruebas para verificar el trato efectivo de las aguas, tales como la prueba DBO y DQO. El proceso que se plantea para tratar todos los materiales orgánicos generados en nuestro proyecto será el compostaje. El compost es un producto obtenido a partir de diferentes materiales de origen orgánico, los cuales son sometidos a un proceso biológico controlado de oxidación. Posee un aspecto terroso, es libre de olores y patógenos. Además, se utiliza como abono en la agricultura y jardinería y como sustituto parcial o total de fertilizantes químicos. Los principales agentes de descomposición son bacterias, hongos, protozoos, actinobacterias, lombrices de tierra, hormigas, caracoles, babosas, ciempiés y cochinillas. La técnica de compostaje propuesta para nuestro proyecto es el compostaje en pilas estáticas. Consiste en formar pilas en un bote o caja metálica con tapa, colocando una capa gruesa de 6 centímetros de acerrín o tierra, en donde se vierten todos los desechos orgánicos y se cubren con otra capa de tierra. Para mantener la humedad se rocía con un poco de agua y se espolvorea con cal para evitar malos olores. Este proceso se ventila por convección térmica natural. En el compostaje, la temperatura de los residuos varía dependiendo de la actividad metabólica de los microorganismos. De acuerdo con este parámetro, el compostaje se puede dividir en 4 etapas. Fase 1 o mesófita. En esta fase tenemos un material fresco, sin humidificar y a temperatura ambiente. Los microorganismos mesófitos presentes en los materiales empiezan a desarrollarse utilizando fuentes sencillas de carbono y nitrógeno. De esta forma crecen y se multiplican descomponiendo los materiales. Esta actividad microbiana provoca el aumento de la temperatura a 40 o 45 grados Celsius. Fase 2 o termófila. Esta fase también se conoce como la fase de higienización. El material alcanza temperaturas mayores que los 45 grados Celsius. Los microorganismos mesófilos son reemplazados por aquellos que crecen a mayores temperaturas, en su mayoría bacterias. Fase 3 o enfriamiento. Cuando prácticamente las fuentes de carbono y de nitrógeno han sido agotadas en el material orgánico, la temperatura desciende nuevamente hasta los 40 o 45 grados Celsius, ya que el calor que se genera en el interior de la pila es menor que el que se pierde. Como consecuencia de este descenso de temperatura, bacterias y hongos mesófilos reinvaden el compost, reinician su actividad y degradan la celulosa y lignina restantes, descendiendo levemente el pH. Fase 4 o maduración. Es un periodo que demora meses a temperatura ambiente, durante los cuales se producen reacciones secundarias de condensación y polimerización de compuestos carbonados para la formación de ácidos humídicos y fúlbicos. Manejo de residuos sólidos. Los residuos de nuestra actividad no son de índole peligrosa. Para nuestro proyecto se decide manejar los residuos sólidos con base a la ley número 8839. Esta ley tiene por objeto regular la gestión integral de residuos y el uso eficiente de recursos mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, ambientales y saludables de monitoreo y evaluación. Procedemos a realizar un plan de reciclaje interno de la empresa al dividir los residuos sólidos, además de enseñar a los trabajadores la correcta clasificación según el tipo de material. Utilizaremos como guía las siguientes descripciones de tipo de residuos. Orgánicos. Se incluyen en esta categoría los residuos compostables de origen vegetal, restos de alimentos, frutas, verduras, cáscaras y residuos de jardín. Se excluyen los restos de alimentos de origen animal. Envases.
Se incluyen en esta categoría los envases de plástico y Tetra Pak, limpios y secos. 3. Aluminio. Se incluyen en esta categoría los envases de aluminio, latón y hojalata, todos limpios y secos. Papel, cartón. Se incluye en esta categoría el papel y cartón limpio y seco. Residuos ordinarios. Se incluyen en esta categoría los residuos ordinarios, también conocidos como no valorizables, no peligrosos y sin alternativas viables de recuperación, como cartón sucio, papel sucio y o engrasado papel carbón, papel aluminio, residuos del barrido, residuos de tela, servilletas usadas y residuos de los servicios sanitarios. Armonización del tipo de bolsa para los residuos. El tipo de bolsa para la recolección de los residuos valorizables como plástico, envases, papel y cartón será las bolsas transparentes. No obstante, se puede usar otro color de bolsa, siempre y cuando se utilice el distintivo como calcomanías, una cinta o un lazo según los colores, todo con el fin de generar una cultura en la población dentro de la empresa. Una vez iniciada la actividad de la empresa con el personal capacitado y la correcta instalación de los recipientes que almacenarán los residuos sólidos, se pretende realizar un convenio con RedCicla, Red de Reciclaje de Costa Rica, institución con la experiencia idónea para manejo de residuos sólidos reciclables, en nuestro caso correspondiente a envases, aluminio, papel y cartón, ya que los residuos orgánicos se tratarán por el compostaje y los residuos ordinarios los recolectará la Municipalidad de Pital de San Carlos con el sistema de recolección tradicional de basura. La Red de Reciclaje de Costa Rica, RedCicla, fue creada el 7 de abril del 2005 con el objetivo de unir y coordinar los esfuerzos hacia el reciclaje en Costa Rica. De esta forma se mejora la calidad y productividad de dichas actividades, ayudando así a la salud, ambiente y economía de nuestras comunidades. La red es coordinada por la Fundación CEPRONA, Centro de Productividad Nacional, y gracias al pueblo y gobierno de Japón, que a través de su embajada en Costa Rica financió durante ese periodo el proyecto comunitario denominado Creación de la Red de Reciclaje de Costa Rica, RedCicla. En conclusión, nuestro proyecto contribuirá al progreso de la comunidad de Pital, dándole oportunidad de trabajo a familias de escasos recursos, por medio de la construcción de una planta de tratamiento eficiente y responsable con el medio ambiente.